¡Lilo! ¡Lilo! ¡Abre la puerta, Lilo! Vete. ¡Lilo! ¡No tenemos tiempo! ¡Abre! Déjame, quiero morir. ¡Vamos! El asistente social llegará en un minuto. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. La depresión no es solo estar triste. Espera, eso ya lo hemos contado. Nosotros ya hicimos un programa sobre depresión. ¿Nos estamos repitiendo? ¿Significa esto que hemos agotado toda la salud mental? Bueno, no exactamente. En este episodio hablaremos sobre cómo se manifiesta la depresión en la infancia y la adolescencia. ¿Es tan prevalente como en adultos? ¿Qué peligros tienen los antidepresivos? ¿Hay algo que podamos hacer para vivir con depresión? Para responder a todas estas preguntas contaremos con Montse Pàmies, que es la directora del Servicio de Psiquiatría Infantil y Juvenil de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, profesora asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Internacional de Cataluña. También ha sido presidenta de la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y ha participado en más de 30 grupos de trabajo en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, coordinando el grupo para la implementación de la guía clínica del TDAH y, por supuesto, pues también es miembro de Cibersam. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Montse. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Vamos a hablar sobre depresión, que es un tema que ya en su momento tratamos, pero que queremos darle otro enfoque. Queremos hablar de, dentro de lo inabarcable que es este concepto, una de las pequeñas partes que son importantes en la sociedad. Vamos a hablar de depresión en infancia, en adolescencia, en jóvenes. Podríamos decirlo así, en jóvenes. Así que lo que quiero preguntarte es cómo se manifiesta, para empezar por ahí, si se manifiesta distinto en la infancia que después en el resto de la vida. A ver, hay unas cosas que comparten, por supuesto, los niños y los adolescentes con los adultos, ¿no? Que es que la depresión siempre supone un cambio. Es decir, uno no está deprimido toda la vida, sino que hay una situación que puedes tener una carga interna y externa, que luego hablaremos de las causas, pero que rompen el curso vital, ¿vale? De esa persona, de ese niño o de ese adolescente. Eso lo comparten con la edad adulta. Luego hay algunas diferencias. Por ejemplo, en los niños el síntoma principal es la tristeza, pero en cambio en los adolescentes el síntoma principal suele ser la irritabilidad, ¿vale? El estar borde, el estar de mal humor. Los adolescentes están bordes y de mal humor día sí, día también, pero... Eso te iba a preguntar. Claro. Pero la importancia es que tiene que ser irritable y de mal humor durante una semana entera, ¿no? Esto es lo que nos debería alarmar como síntoma principal. Y de nuevo que no coincida con algo externo muy dramático, ¿no? Con una semana de exámenes, por ejemplo. Vale, pero o sea, el hecho de que haya algo externo que produzca los síntomas de depresión no excluye el diagnóstico. No, claro, pero me refiero a ese tipo de situaciones donde dices es casi esperable que esté ansioso. Sí. Y entonces, la duración es algo. El principal es tristeza en los niños, irritabilidad en los adolescentes. Luego hay otros síntomas que también comparten con la población adulta, que son las ideas, ¿no? Las ideas de incapacidad, de desprecio, adaptadas a cada momento de la vida. Claro, el sentimiento de incapacidad de un adulto puede ser no puedo ir a trabajar y al niño pues no voy a aprobar el primero de primaria. Claro. O nunca voy a poder jugar tal, o soy el peor jugador de fútbol, por mi culpa el equipo ha perdido, o soy la niña más fea de la clase. Es decir, síntomas negativos de incapacidad, de inutilidad,
de culpa en relación a las actividades que tienen los niños y los adolescentes, ¿vale? A veces en los niños están hay sentimientos de que me van a abandonar. Yo qué sé, por ejemplo, mis papás se van a olvidar de mí, no me van a olvidar a recoger al cole, ¿no? Cuando en realidad es esto algo que nunca ha pasado, ¿no? Ese tipo de sentimientos son sentimientos depresivos que tienen unas características diferentes en niños y adolescentes respecto a adultos. Luego también hay unos síntomas que son muy específicos de la infancia y la adolescencia, que son los síntomas físicos. Muchas veces la depresión en niños y adolescentes tiene un componente físico que son dolores de cabeza o dolores de estómago de una forma repetitiva. Y muchas veces estos niños llegan a nuestro hospital, ¿vale? Después de haber pasado, y lógicamente debería ser así, por el pediatra o el médico de familia, porque consultan por unos dolores repetitivos de cabeza o dolores repetitivos de estómago, ¿vale? Estos síntomas físicos de la depresión en los niños son distintos y esto probablemente aparezca poco en adultos, ¿sí? Y esto es más típico de los niños y de los adolescentes. Y luego hay, como en adultos, alteración del sueño y del apetito. Normalmente los niños y los adolescentes, cuando están con síntomas depresivos, les cuesta más coger el sueño o se despiertan antes de la hora por la mañana. Y también suelen tener alteraciones como de reducir el apetito o picos de comer mucho, es decir, un descontrol alimentario. Pero no de toda la vida, ¿eh? Estoy hablando de un periodo en el que hay un cambio vital, ¿vale? Y luego, en ese contexto, en cualquier edad, pueden aparecer también las ideas de muerte y de suicidio. Vale, estamos viendo más o menos la imagen de cómo sería ese niño, ese adolescente con depresión, y hay cosas que resuenan en nuestra cabeza que habremos visto y otras que tal vez nos resultan extrañas, porque es extraño imaginar eso, un niño con depresión que normalmente asociamos con jovialidad, con otro tipo de comportamientos. Y por eso quiero preguntarte, ¿de qué prevalencia estamos hablando? ¿Son muchos los niños que padecen trastornos depresivos? A ver, de trastornos depresivos en general, es decir, depresiones leves, situaciones de distimia y tal, podrían llegar a ser el 5 o 6% de la población. Pero depresión mayor, que es lo que estamos hablando ahora, es decir, un cuadro depresivo que tiene que tener un tratamiento psiquiátrico y psicológico y tal, hablaríamos de menos del 1%. También es verdad que esto es en la infancia y cuando empieza la adolescencia incrementa la prevalencia de depresión, ¿vale? Y también pasa una cosa curiosa con el sexo. Los niños, en la edad infantil, es igual de prevalente la depresión en niños que en niñas. Siempre estamos hablando de sexo biológico aquí, ¿eh? Y a partir de la pubertad, cuando hay los cambios hormonales, aumenta la prevalencia en mujeres, en chicas, hasta llegar a la edad adulta, que la prevalencia es el doble en mujeres que en hombres. ¿Y esto se supone que puede tener razones biológicas o estamos hablando de alguna imposición cultural tal vez por la cual pues los varones no hablan tanto de sus sentimientos? ¿Qué puede ocurrir? A ver, es difícil dar una sola respuesta a esto, claro. Porque la depresión tiene un componente muy biológico, pero también hay situaciones del entorno que pueden desencadenar la depresión en un determinado momento, ¿vale? Con lo cual sabemos que hay un componente biológico relacionado con las hormonas sexuales. Nuestro cerebro tiene receptores de estrógenos, de progestágenos, de testosterona, ¿vale? Y eso está relacionado también con transmisores de la depresión, ¿vale? Con lo cual, seguro que hay un componente biológico, pero evidentemente también hay un componente del entorno, ¿vale? Que hace que la depresión, no tanto que sea menor, sino que a lo mejor se exprese de distinta forma, ¿no? Es decir, a lo mejor las niñas manifiestan más fácilmente que están tristes, que lloran, que no pueden y tal, y los niños, el síntoma principal que ves es que los ves más apagados, más aislados, más enfadados, pero no expresan tanto esto. Ahí sí que también puede haber diferencia. Claro. Estos signos de depresión a nosotros como personas de a pie nos suenan extraños porque no estamos acostumbrados a escucharlos, pero me gustaría saber si crees que los profesores, los educadores de primaria, secundaria, están suficientemente al tanto como para identificar a los niños que sufren este tipo de problemas. De hecho, esta pregunta es interesante porque es el sitio donde mejor, casi es el sitio donde mejor podemos identificar la depresión en el colegio, ¿eh? Porque los profesores ven a ese niño en el contexto de 20 niños o 30 de la misma edad, más o menos en las mismas situaciones, ¿vale? Con lo cual pueden comparar entre ellos
Y además, estos síntomas de tristeza y de malestar del niño más apagado, más triste, con quejas somáticas y tal, también lleva asociado una reducción muchas veces de la velocidad de procesamiento. Están como más alentecidos estos niños con depresión. Y eso suele producir una reducción del rendimiento académico, ¿vale? Entonces sí que los profesores pueden ver un niño que va bien, o sea, que siempre ha ido bien y que de repente pues le cuesta mucho más la expresión oral o los dictados, lo que sea, ¿no? Cualquier actividad académica que les cueste más y que le vean más apagado, más lento, más triste. Y yo pienso que una buena formación para identificación de depresión en los profesores de primaria y de secundaria es básico para la detección de depresión, sí. Claro. Hay una pregunta que me venía a la mente hace un rato cuando hablabas de que a veces hay factores o situaciones que pueden desencadenar una depresión mayor. Y es que si nos está escuchando algún padre con un niño en esa situación, en algún momento, seguro, porque es que los humanos somos así, se han preguntado si ellos tienen la culpa. Si son tal vez eso que ha desencadenado la situación. ¿Qué podríamos decirles? Es que esto es una preocupación muy habitual, los psiquiatras infantiles siempre que hablamos con los padres, aparte porque hay una tradición histórica, ¿no? Sobre todo en este país, del psicoanálisis y del vínculo y tal. Vale. Entonces, bueno, si transmitir unos genes es culpable, pues oye, pues mira, sí, ¿no? Es decir, hay una parte, siempre les explicamos esto, ¿no? Que hay una parte, una vulnerabilidad que sí que se hereda, es decir, heredamos un cierto riesgo de tener depresión, ¿vale? Pero esto, vamos, bueno, lo heredamos pues como heredamos los ojos azules o la talla o la inteligencia, vamos, o sea que no hay más en esto, ¿vale? Luego hay situaciones, ¿no?, del entorno que pueden agravar o empeorar la depresión. Y eso a veces pasa con los niños con síntomas depresivos. ¿Por qué? Porque que un papá o una mamá tenga una depresión mayor, por ejemplo, incrementa el riesgo que el hijo lo tenga. Sí, claro, porque genéticamente hereda una predisposición a la depresión y también porque si tú eres un niño pequeño y tu mamá ha estado durante mucho tiempo encamada, triste, sin hablar contigo o tal, claro, eso también de alguna forma puede haber condicionado los estímulos de tu alrededor, ¿vale? Pero aún así, lo que yo diría siempre a los padres es vamos a dejarnos de culpabilidades porque no tiene ningún sentido. Nos puede nosotros dar una idea, pues a veces les preguntamos a los papás si ellos han tenido una depresión, qué medicamento han utilizado o tal. Bueno, pues para ver respuestas a fármacos o cosas que nos pueden ayudar a mejorar, pero no a culpabilizar, ¿vale? Y a partir de aquí nos ponemos a trabajar y poner un diagnóstico, como yo siempre digo, porque a veces nos dicen que diagnósticos es poner una etiqueta. No. Poner un diagnóstico es poner un plan de trabajo, ¿vale? Entonces, una vez tenemos el diagnóstico, tenemos el plan de trabajo y a partir de aquí nos ponemos a trabajar. Y entonces ahí en los padres sí que les digo nada de culpabilidad, sino tu apoyo, tu ayuda en lo que sea necesario ahora sacar adelante al niño o al adolescente. Claro. Tal cual. Entonces, dejando a un lado este concepto de la culpa, sí que habrá entornos que sean más propicios para desarrollar una depresión mayor, otros que sean incluso protectores. Sí. ¿Podrías poner algún ejemplo de ese tipo de dinámicas familiares que afectan para un lado y para otro? Sí. Por ejemplo, un sitio de riesgo, ¿no?, para un niño con depresión mayor es lo que he dicho antes, tener una mamá o papá con depresión mayor que no pueda atenderlo, estar en un entorno pues de estrés familiar en general, pues por alcoholismo, por malos tratos, por supuesto, por abuso, por supuesto. Es decir, todas aquellas situaciones de estrés en el entorno del niño, ¿vale?, pueden ser factores de riesgo de depresión mayor, ¿vale? Si sufre una situación de bullying, que esto es bastante habitual, pues situaciones que generan estrés alrededor del niño serían factores de riesgo que en aquellos niños que tengan una predisposición biológica podrían producir una depresión mayor, ¿vale? Y factores protectores, sobre todo son aquellos entornos familiares pues más estables, ¿no?, con un estilo educativo democrático en que puedan los niños expresar sus emociones. No estoy hablando de niños sin límites ni sin estructuras, sobre todo, pero porque de hecho los niños crecer en un entorno que tenga unos límites es importante para que luego ellos en la adolescencia los quieran romper, porque es lo que toca, pero no se puede, o sea,
crecer en los primeros años de la infancia con una absoluta libertad de hacer lo que quiero, cuando quiero y en todo momento, eso tampoco es protector de depresión. Porque luego la vida te pone unos límites que no puedes encajar. Es ese equilibrio, ¿no? Con lo cual, ese estilo de unos límites sanos en las familias y un estilo democrático en que los niños pueden expresar sus emociones, sus inquietudes, sus demandas, sería pues una situación de protección. Hay un concepto que se escucha mucho en este tipo de situaciones, al menos de forma popular, y es el de la gestión emocional. No sé qué nos podrías contar al respecto para aclarar ideas. Vale. Bueno, las emociones forman parte de la vida, por supuesto, ¿no? Hay niños que por su patología tienen dificultades en las emociones, como pueden ser los niños con autismo y tal, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a hablar de un niño con emociones, con una expresión emocional sin patología. La expresión de las emociones positivas y negativas forman parte del desarrollo del niño, ¿vale? Entonces, allí yo creo que sí que es importante, sobre todo en los primeros cursos de primaria, ayudar a los niños a identificar estas emociones y a poder gestionarlas. ¿Qué significa gestionarlas? Significa entenderlas, ¿vale? Y vivir con ellas, ¿vale? Vivir con una frustración, por ejemplo, o vivir con una tristeza, ¿vale? Es decir, las emociones no son solo las emociones positivas que nos llegan por los TikTokers constantemente o por pues cualquier medio, ¿no? Es decir, como que todo tiene que ser maravilloso y feliz y éxito y likes, ¿vale? Sino que no, hay situaciones de tristeza. Entonces, por ejemplo, situaciones en una familia en que haya por ejemplo, no sé, por decirte algo, una defunción, ¿no? De un abuelo. ¿Vamos a proteger a ese niño para que no viva la tristeza del papá o de la familia? No. Claro. Nuestra recomendación es que no. Es que a su nivel lo pueda entender, pueda vivenciar esa tristeza, ese despido. Es decir, que las emociones negativas, así como la muerte, forman parte de la vida y aislar a los niños de estas emociones no les estamos generando instrumentos y herramientas para poder gestionar estas emociones, ¿vale? Esto a lo largo del desarrollo. Luego llega la adolescencia, que ya sabéis que es un caos de emociones, ¿vale? Y son más difíciles de gestionar las emociones en la adolescencia porque las descontrolamos más, porque nuestro sistema límbico y emocional va por un lado y el sistema cortical racional va por otro, y eso cuesta más de gestionar. Pero aún así también tenemos que ayudarles a los adolescentes a gestionar estas emociones. Es decir, no podemos transmitirles que vivimos una situación o una sociedad de bienestar emocional. No. Vivimos una sociedad en que tendremos momentos de bienestar emocional que tenemos que apreciar, pero que habrá situaciones de malestar emocional que van a formar parte de nuestra vida y que no vamos a tener que salir corriendo al psiquiatra, sino que es importante poderlas identificar y gestionar y saber evidentemente dónde está el límite en el que tenemos que pedir ayuda a los profesionales. Claro. Entonces, cuando se habla de cómo entrenar esta gestión emocional, básicamente igual no se reduce solo a eso, pero lo principal sería no crear una burbuja de hiperprotección donde las emociones negativas desaparecen, sino, oye, este es el mundo, enfréntate a él poco a poco, en pequeñas dosis, como si fuera una vacuna casi. Sí, eso sería un buen símil. Es como una vacuna de ir exponiendo a pequeñas emociones positivas y negativas, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de educación infantil, P3, P4, P5, es un momento súper importante para que los niños puedan identificar estas emociones más generales, la tristeza, la ira, la alegría, ¿no? Y poderlos explicar. De hecho, esto se está introduciendo bastante en los currículums académicos en la educación infantil de cómo me he sentido hoy, qué cosas tengo positivas, pero no nos enfoquemos solo en las cosas positivas, sino también en las cosas negativas, porque vamos a crear adolescentes y después adultos que puedan identificar, gestionar esas emociones y saber, aún así, que no todo se puede autogestionar y que hay situaciones de enfermedad en las que por eso estamos los profesionales, los psiquiatras y los psicólogos clínicos, cuando nos supera esta autogestión emocional. Pero tenemos que entrenarla, por supuesto.
Claro. Tengo más preguntas, porque esto de la gestión emocional es muy interesante, aunque creo que ya hemos hablado de lo principal al respecto. Así que volviendo a esta cuestión de la depresión ya en sí, depresión en niños y adolescentes, quería preguntarte por la terapia con estos niños, porque entiendo que no es exactamente igual que la que hay en adultos, ¿no? Yo, bueno, como siempre les digo a los padres, una enfermedad mental en un niño, pues es una cosa que preocupa mucho y les preocupa mucho a los padres. Porque, pues lo que tú dices, hay como una idea de la infancia feliz o la adolescencia feliz. Y si tú miras hacia atrás, hacia tu adolescencia, ¿tú crees que es feliz la gran mayor parte del tiempo? Seguramente no. A raíz de todo. Pero bueno, aún así, es una época que esto les cuesta aceptar. Pero por el otro lado, es una oportunidad. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque tenemos un cerebro en crecimiento, un cerebro muy plástico, que esto es muy distinto de la edad adulta. ¿Vale? Con lo cual, ahí tenemos las intervenciones que podamos realizar pueden tener un efecto mucho más duradero, mucho más permanente que en la edad adulta. Una persona adulta que tenga una depresión mayor grave, es muy difícil que sea un solo episodio de depresión, ¿vale? Es probable que esa persona tenga una depresión recurrente. En cambio, en los niños esto no pasa, porque tenemos un sistema de neurotransmisión, unos sistemas en el cerebro que pueden, como están en fase de crecimiento, pueden crecer de una determinada forma, con una determinada estructura que sea protectora en el futuro, ¿vale? Entonces, la depresión en los niños y en los adolescentes tiene siempre dos tipos de tratamiento, el tratamiento psicológico y el tratamiento farmacológico. De entrada, en niños empezamos con tratamiento psicológico, solo, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque sabemos que estrategias, base en la evidencia, sobre todo la terapia cognitivo-conductual en niños y la terapia cognitivo-conductual y la interpersonal en adolescentes, que tienen una eficacia muy robusta a nivel científico y que sabemos que entrenar en conductas y pensamientos, que viene a ser un resumen de lo que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no?, puede producir cambios permanentes en estos sistemas de transmisión y resolver ese episodio depresivo. ¿Vale? Con lo cual, digamos que la primera indicación sería el tratamiento psicológico en niños y en adolescentes, excepto cuando la depresión es grave o cuando hay riesgo de suicidio, que ya empezaremos con las dos terapias, psicológica y farmacológica. Antes de hablar de la farmacológica, quería preguntarte, ¿qué diferencia hay entre esta terapia cognitivo-conductual y la interpersonal que comentabas, para que todos estemos en la misma página? La cognitiva-conductual es, bueno, pues esto, lo que te he dicho, identificar conductas y modificarlas, identificar pensamientos negativos y ser capaces de identificarles y modificarlos. Aparte de también modificar cosas del entorno, pero sobre todo relacionado con padres, la forma que tienen los padres de actuar, de responder, los profesores y tal. En la interpersonal se basa un poco más en que la relación de los adolescentes, el ánimo del adolescente está muy condicionado por la relación con sus iguales, ¿no? La forma como me relaciono. Entonces, este tipo de terapia tiene un componente más relacional, ¿vale? Sin embargo, también es eficaz. Yo la conozco menos porque la gente de mi equipo, los psicólogos de mi equipo trabajan más en la línea cognitivo-conductual, pero bueno, aún así, también digamos que este componente relacional pues tiene un tiene un peso más importante en este tipo de terapia. Es en adolescentes, en niños no. Comprendo. El niño no está evidenciado. Volviendo con el tema entonces farmacológico, nos estabas contando cómo se aplica. Sí, entonces solo empezamos con esto. Entonces, empezamos con esta terapia. Si esa terapia no mejora a las 8 semanas, tratamiento farmacológico. O bien, si la depresión ya de entrada es moderada grave. ¿Vale? ¿Qué criterios tenemos para decir que la depresión es moderada o grave? Sobre todo dos. La disfunción, ¿no? Es decir, ese niño pues ha dejado de ir al cole o ha dejado de comer, es decir, pérdida la funcionalidad de funciones básicas o académicas, relacionales y tal, o que haya ideas de suicidio y de muerte. Esos son criterios para empezar las dos cosas a la vez, el fármaco y el tratamiento psicológico. Tratamiento farmacológico. En este momento, en España, el único medicamento que está aprobado en ficha técnica para la depresión en menores es la fluoxetina, ¿vale?
Es el único que está indicado. Sin embargo, hay otros fármacos como la sertralina, por ejemplo, que está indicada en el TOC, que también la utilizamos, el escitalopram, que está indicado en Estados Unidos, pero no aquí, a pesar de que es un fármaco de uso habitual en adultos aquí, ¿vale? Es decir, tenemos un déficit de indicaciones farmacológicas. Sin embargo, muchas veces los psiquiatras infantiles, si les explicamos a los padres, miran, ficha técnica pone que es a partir de los 18 años, pero tenemos estudios, lo hemos utilizado, lo estamos utilizando en niños más pequeños. En todo caso, es una cosa importante a la hora de elegir el medicamento para la depresión en los niños, es tener en cuenta que en la depresión hay dos transmisores afectados, sobre todo la serotonina y la noradrenalina, ¿vale? Pero el desarrollo del sistema serotoninérgico en los niños es anterior al sistema noradrenérgico, ¿vale? Con lo cual, sobre todo en niños, utilizaremos fármacos que incrementan serotonina, ¿vale? Como la fluoxetina. Y a partir de la adolescencia, que cuando ya se desarrolla más el sistema noradrenérgico, podríamos utilizar fármacos duales que aumentan serotonina y noradrenalina, que son fármacos muy utilizados en la edad adulta. Pero no en niños, porque su sistema noradrenérgico no está suficientemente desarrollado y no hay una buena respuesta a estos, ¿vale? Claro. Una pregunta, porque antes nos hablabas de que el cerebro de los niños es muy plástico, todavía es muy maleable, y estoy convencido que habrá personas que digan, ostras, y precisamente por eso no es tal vez peligroso someterle a productos químicos que alteran su cognición de alguna manera. O sea, este tipo de dudas y planteamientos que tienen. No las alteren. Es decir, lo que hacen los antidepresivos, por ejemplo, la fluoxetina, ¿qué es lo que hace la fluoxetina? Lo que hace es que la conexión serotoninérgica entre las neuronas, es decir, los transmisores que van entre una neurona y la otra, se regulen, ¿vale? Porque en la depresión hay una alteración en estos receptores y está como a la baja, ¿vale? Y lo que hace el fármaco es que se regule. En una persona adulta se regula ese fármaco mientras está tomando la fluoxetina. En un niño, lo que hace es que tú, como ve que hay serotonina, tu neurona responde modificando los receptores de serotonina, dejándolos normales. Es decir, sí, producen cambios, pero producen cambios en la línea de la normalización en la transmisión serotoninérgica. Vale. No sé si esto es demasiado complejo, No. Pero es una forma de explicar que sí, está claro, producen cambios, que es lo que estamos buscando. ¿Por qué lo estamos buscando? Porque yo voy a poner el tratamiento antidepresivo de 6 a 12 meses máximo en un niño, ¿vale? Con la terapia psicológica. Y luego lo voy a retirar. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Que yo he tenido el tratamiento psicológico y el farmacológico. Que ha habido cambios, como he dicho, en los receptores y en la transmisión de serotonina, pero además tengo al niño entrenado por la terapia psicológica, ¿no? Entrenada en solución de problemas, en percepción más positiva de las cosas del entorno. Es decir, tengo un niño que ante las situaciones normales de la vida, que vengan cuando ya he quitado el medicamento, tendrá unas estrategias psicológicas para afrontarlas, con lo cual esto me reduce el riesgo de recaída y además tendremos un cerebro más preparado, serotoninérgicamente más preparado para que no haya recaídas, ¿vale? Entonces, un niño bien diagnosticado y bien tratado, el riesgo de recaída es mucho menor que en un adulto. Claro. Hay una pregunta que también me lleva rondando desde el principio de este programa, y es que todos conocemos alguno de esos casos de adultos que han sido diagnosticados con depresión, pero se niegan a aceptarlo. Igual no quieren reconocerlo por las implicaciones que puede tener. En este caso, se me ocurre si tal vez existen casos de padres que se niegan a aceptar que sus hijos puedan tener una depresión. Sí, eso es así. De hecho, los niños no tienen ningún problema. Porque los niños no están sometidos a este estigma, ¿no? Y les explicas esto y, bueno, pues como les explica el pediatra que se tienen que tomar algo para la gastritis, claro. O sea, no es nada, los padres. Sí, evidentemente sigue habiendo este estigma, sobre todo la sensación de culpabilidad que decías antes. Yo creo que esto influye mucho y todos los padres están más a favor del tratamiento psicológico que farmacológico, por supuesto, siempre, pero sí que es muy importante que vean que trabajamos en equipo. Claro. En la psiquiatría infantil
y eso siempre lo digo a los residentes, los que se forman en psiquiatría infantil, que ahora ya tendremos por fin en España los primeros residentes de psiquiatría infantil específicos que empezarán ahora en mayo. Es un trabajo en equipo, la psiquiatría infantil. Trabajamos con los psicólogos prácticamente en todas las terapias y además tenemos que hablar con los padres, tenemos que hablar con los profesores. El niño es muy influenciable por su entorno, ¿vale? Con lo cual, ahí el trabajo tiene que ser en equipo siempre, Claro. ¿vale? Eso a veces a los padres les quita un poco el sentimiento de culpa, ¿no? Sino que realmente vamos a ayudarlo de una forma global. Ellos no tienen la culpa, pero sí que se tienen que implicar en el tratamiento. Claro. Tengo unas 2 preguntas así, las típicas, las finales de Mentescopia para terminar, porque la novena, que solemos hacer siempre, novena de las principales, de las que solemos acordar antes, es que ¿cuál crees que es el mayor mito popular que hay en tu área, en tu disciplina? ¿Qué nos dirías? Yo diría que es pensar que la depresión no puede existir en los niños. ¿Bien? Que los niños deberían estar felices y que no pueden tener depresión y que seguro que es culpa de alguien. ¿Vale? Claro. Con lo cual yo creo que esto es un mito y no, lo tenemos que aceptar como un trastorno como cualquiera. Claro, que es un poco también lo que pasa con otros trastornos mentales, que solemos pensar que son algo distinto, son casi falta de ganas, que por qué no le pones ganas y por qué no lo cambias. Y no es el caso, es distinto, ¿no? No es el caso. Nuestro cerebro puede responder con depresión ante situaciones. Quizás también otra cosa importante es que pensar que no siempre tiene que haber una causa externa para la depresión, pero que una causa externa tampoco excluye la depresión. Como he dicho al principio, hay una parte biológica y una parte ambiental. Y puede tener más peso uno que la otra y acabar produciendo síntomas de depresión. Claro. Y la última pregunta, si solo pudiéramos quedarnos con una idea, un concepto de todo lo que se ha dicho aquí para grabar a fuego y llevarlo a casa, ¿cuál sería? Que la depresión se puede curar. Que pidan ayuda los padres o los niños, que acepten lo que le diga el psicólogo, que acepten el tratamiento farmacológico, porque podemos curar la depresión y, como he dicho antes, podemos conseguir que no sea recurrente cuando esta aparece en la infancia. Que eso es una de las cosas que más pueden preocupar, ¿no? Tal vez, de acuerdo, con el tiempo pasará este periodo que está pasando con depresión, pero ¿y si vuelve? Y así podemos evitarlo. Pues muchísimas gracias, Montse. Ha sido un placer y hemos aprendido muchas cosas sobre depresión en infancia y adolescencia, que es el gran desconocido para la población general. Gracias a vosotros por tocar estos temas. Y nada, al resto de los oyentes, pues os digo lo mismo de siempre. Nos escuchamos en el próximo programa, que será igual de interesante, porque aún quedan muchos temas que tratar en Mentescopia. Hasta la próxima. Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae.